Buenos días chicos, hoy vamos a ver aminas y aldehídos. La nomenclatura IUPAC para aminas se define como aminas los compuestos que derivan del amoníaco. Se forman cuando se sustituyen hidrógenos por radicales alquilo. Son compuestos que tienen en su parte central al nitrógeno, al que pueden estar unidos desde 1 hasta 3 cadenas de carbono. Entonces vamos a tener diferentes tipos de aminas o diferentes clasificaciones. Vamos a iniciar con el amoníaco. El amoníaco tiene 3 hidrógenos, 1, 2 y 3. La amina va a hacer que se sustituyan estos hidrógenos por radicales alquil. La amina primaria es aquella que va a tener un radical alquil y 2 hidrógenos. La amina secundaria es aquella que va a tener 2 radicales alquil y un hidrógeno. La amina terciaria es aquel que va a tener 3 ramificaciones, resultado de sustituir a todos los hidrógenos que contiene el amoníaco. Son compuestos con tendencia ácida y utilizados comúnmente para la fabricación de fertilizantes. La nomenclatura IUPAC menciona lo siguiente: se nombran las cadenas como si se trataran de radicales y finalmente la palabra amina. Para nombrar a las aminas primarias se indica el nombre del radical alquilo y se le agrega la palabra amina. En el caso de las aminas secundarias y terciarias simples se antepone el radical di o tri seguido de la palabra amina. Para las aminas secundarias terciarias mixtas se nombran los radicales por orden de complejidad seguidos de la palabra amina. ¿Qué quiere decir por orden de complejidad? Bueno, a medida que una cadena contenga más carbonos, se dice que es más compleja. Vamos a elaborar el primer ejemplo. Vamos a nombrar a la siguiente amina. Paso número 1. Identificar el grupo funcional amina. Ahí lo tenemos. Es una amina primaria. ¿Por qué? Porque solo tiene un radical alquil. Voy a contar ese radical alquil: 1, 2 y 3. Entonces estoy hablando de un propil. Su nombre va a ser propil, la terminación amina. Propil amina. Avanzo ahora al siguiente ejemplo, ejemplo número 2. También voy a nombrar a la siguiente amina. Paso número 1, identifico el grupo amina. Ahora observo que tiene 2 radicales. Entonces es una amina secundaria por tener 2 ramificaciones. Ahora comparo esas ramificaciones y observo que son diferentes. Una ramificación tiene 2 carbonos y otra ramificación tiene 3 carbonos. Entonces la voy a denominar mixta. ¿Por qué? Pues por esa misma diferencia de carbonos. Voy a contar la primera cadena de mi lado derecho. Carbono 1, carbono 2, entonces estoy hablando de un etil. Avanzo, ahora cuento de mi lado izquierdo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, entonces estoy hablando de propil. Y la terminación correspondiente, que es amina. Etil, propil, amina. Avanzamos hacia el ejemplo número 3 y continuamos con los pasos. En este caso voy a tener el grupo amino. Identifico, en este caso tiene 3 radicales alquil.
Las voy a ordenar o las voy a contar en orden de complejidad. El primer radical tiene un carbono, el otro tiene 2 y el último tiene 3. Voy a empezar con el menos complejo, es decir, el que tiene un carbono. Empiezo aquí. Es una amina terciaria mixta. ¿Por qué? Porque sus sus ramificaciones son diferentes. Cuento 1, entonces ahí tengo metil. Avanzo hacia el siguiente. 1, 2. Ahí tengo un etil. Continúo. 1, 2, 3. Este es un propil con su terminación amina. Propil, amina. Avanzo hacia el ejemplo número 4. En este caso voy a tener un ciclo. Identifico el grupo amino. Grupo funcional, en este caso es un grupo amino que está unido a un ciclo. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estoy hablando de un ciclopentano, pero no es un alcano, es un radical alquil, entonces es un ciclopentil y la terminación amina. Continuamos con el último ejemplo, en este caso similar, identificamos el grupo funcional amino, los dos radicales. En este caso son bencenos, pero como radical alquil se denomina fenil. Es una amina secundaria, puesto que tiene dos ramificaciones. Entonces se va a llamar difenil amina, porque tiene dos feniles y estamos estudiando el grupo funcional amina. Nomenclatura y UPAC para aldehídos. Los aldehídos son compuestos que contienen el grupo funcional carbonilo, es decir, el carbono con doble enlace a oxígeno, uno de los más importantes en bioquímica. Los aldehídos son compuestos utilizados en la industria para fabricación de polímeros, todo lo que tenga que ver con plásticos, y en laboratorios para conservación de animales muertos. La nomenclatura de estos compuestos sigue las normas descritas por los hidrocarburos, es decir, lo mismo, buscamos la cadena más larga, identificamos radicales alquil, ordenamos en orden de complejidad y damos nombre al hidrocarburo correspondiente. En este caso vamos a incluir la cadena principal como como un requisito adicional diferente a los hidrocarburos. Nada más, es la única excepción. El grupo funcional debe de contenerlo la cadena más larga. Entonces, para el aldehído debemos agregar la terminación al. Vamos a empezar con el ejemplo número 1. Identifico el grupo aldehído. Ahí tenemos el grupo aldehído. Es el carbono, doble enlace al oxígeno y un enlace al hidrógeno. Esta identificación también puede ir condensada, es decir, también la puedo encontrar en una cadena como CHO, sin que estén por ahí el doble enlace con el oxígeno. Cuento, en este caso, en aldehídos, el carbono sí es parte de la cadena más larga, entonces empiezo a contar. Recordemos que le debemos de dar los números más bajos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, estoy hablando de un propano, pero este no es un alcano. Este es un grupo funcional aldehído. Por lo tanto, voy a cambiar la terminación ano por al. Su nombre quedaría como propanal. Tenemos el siguiente ejemplo, que es lo que comentábamos en la lámina anterior. En este caso tengo CHO, que también indica que es un grupo aldehído, y entonces lo tengo representado de una manera diferente. Ahí tengo el grupo funcional aldehído. Busco la cadena más larga, enumero 1, 2, 3, 4, 5. Estoy hablando de un pentano, pero este no es un alcano, es un grupo funcional aldehído. Entonces voy a cambiar ano por al. Entonces se llamaría
pentanal. Continúo con el siguiente. Aquí tengo representado a otro compuesto, en este caso otro aldehído. Continúo con lo mismo y identifico el grupo funcional. Aquí lo tenemos, grupo funcional. Este es un aldehído. Busco la cadena más larga. Aquí tenemos la cadena más larga. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo lo que está fuera de la cadena ya sabemos que se le conoce como radical alquil. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Ahora voy a nombrar el compuesto empezando por los radicales alquiles, el menos complejo. En este caso es el CH3, que está en la posición 3. Entonces la voy a nombrar 3-metil. Después el más complejo está en la posición 2, 2-etil. Pentano, si estuviéramos hablando de un alcano, en este caso no es un pentano, es un aldehído. Por eso voy a cambiar la terminación a pentanal. Seguimos con el ejemplo número 4. ¿Sí? Aquí, en este ejemplo, es muy importante identificar el grupo funcional y además si estamos hablando de un alcano, alqueno o alquino. Recordamos que un alcano es aquel de enlace simple, un alqueno es aquel que contiene doble enlace y un alquino es aquel que contiene triple enlace. Identifico el grupo radical, este es mi aldehído, y tengo el aldehído, solamente tengo uno. Identifico la cadena más larga y empiezo a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y tengo por ahí un radical metil. Empiezo, en la posición 4 tengo el metil, 4 metil. Aquí tengo el doble enlace, ¿en qué posición la tengo? En el número 2. 2. Como estoy hablando de un alqueno y tiene 5 carbonos, es penteno. Pero no le puedo poner penteno porque estoy como grupo funcional aldehído. Entonces es pentenal. ¿Sale? 4-metil 2 pentenal. Avanzo hacia el último ejercicio, número 5, y ahí identifico mi grupo funcional. Pero si observo detenidamente, pues tengo otro grupo funcional del otro lado. Entonces tengo dos grupos funcionales aldehído. Entonces, ¿cómo lo puedo representar? Si tengo dos aldehídos, pues va a ser dial. Si tuviera 3 sería trial, 4 tetraal y así sucesivamente como se ha manejado en nomenclaturas anteriores. Empiezo, selecciono la cadena más larga. Ahora, ¿de dónde empiezo a contar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Bueno, el grupo funcional eno lo tendría con el número más bajo si empiezo a contar del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Tengo un CH3, tengo un CH3. Dos y 5 posiciones de metiles. 2,5-dimetil. Ahí tengo el doble enlace. ¿En qué posición? En el 2 hepteno. 2 hepteno porque estamos hablando de eno. Y como tengo dos aldehídos, pues la terminación no va a ser al, sino dial. Y con esto concluimos nomenclatura para aldehídos y el grupo funcional amina.
avanzamos